Mari Compuche, hola a todas y todos. Inche Cristian Guaycantus Piñén, Santiago Borea Meutucum, Mapuche Tainche. Hoy día justo venía escuchando una canción y quisiera compartir un extracto. Vinieron en unos barcos con baratijas del mundo viejo. Hace ya 500 años sufrió la vida un gran desprecio. La vida ya en Europa es muy dorada, a mí me contaron. Todo ese brillo robado es puro oro americano. Bueno, hoy día 12 de octubre, ¿cierto? En algún momento se celebraba este día. Hoy en día estamos acá resistiendo en esta Facultad de Ingeniería, con este Congreso Tecnológico Indígena, y muy orgullosos de lo que estamos haciendo, de lo que se está viviendo. Así que, nada, dejar esa conmemoración y recordar que estamos aquí rescatando, valorando nuestros orígenes y otra forma de pensar y lo que hemos conversado, ¿cierto?, desde el buen vivir. Una armonía desde el ser, armonía con la comunidad y armonía con la naturaleza. Muchas gracias. Nuestra primera invitada, directamente desde Australia, Melbourne, la doctora Carol, PhD, Doctor in Philosophy en la Universidad de Melbourne, Australia, postdoctorado en Inteligencia Artificial, Master of Law, Máster de Derecho en la Pontificia Universidad Católica de Chile y cofundadora de CIDLA, Centro de Innovación Digital Latinoamericano. Sin más, Carol, por favor, la dejamos con el micrófono para que pueda compartirnos sus palabras. Muchísimas gracias. Muchas gracias, espero que me escuchen bien. Estoy aquí en Australia y voy a reconocer los aborígenes de Primera Nación. Reconozco todos los custodian y los dueños de esta tierra en que donde trabajamos y vivimos. En la tierra que estoy se llama Wadawurrung de Yolón, y pago todos mis respetos a los elderly, quiere decir a nuestros ancianos, y a todos los del pasado y presente. También extiendo todo el respeto a todos los indígenas del mundo. En mi caso soy Aymara, y aquí se llaman Torres Islanders, de la isla de Torres. Fue un español que llegó a esa isla. Y somos también, como organización y comunidades, reconocemos que la soberanía nunca se ha cedido, sino que se ha colonizado, y en eso estamos a nivel digital también. Voy a compartir mi presentación. La cultura acá en Australia está bien avanzada. Todas las reuniones públicas y privadas hacemos este reconocimiento, y ahí además tienen ceremonia si es que hay algo especial para reconocer no solamente la naturaleza, sino que los valores de la primera nación, que le llamamos acá. Entonces, lo que les comparto hoy día es acerca de los principios jurídicos que trabajo todos los días, y obviamente dentro de la implementación de inteligencia artificial. Y esto está dentro de un marco científico, tecnológico, y obviamente con una innovación legislativa. Soy la gerente de gobernanza de datos, a gobernar datos, no que los datos nos gobiernen, y sobre todo el dato aborigen, donde se debe tratar con mayor cuidado para proteger los valores ancestrales y de cosmovisión. Aquí le estoy dando algunos ejemplos, y obviamente el Centro de Innovación Digital está en Temuco. Está ubicado en Temuco, la región de la Araucanía, y exactamente en menos de un mes voy a estar físicamente también en Temuco, compartiendo estas implementaciones que estamos haciendo en terreno. Entonces, el impacto de las personas indígenas y su dignidad tiene que ver con la dignidad humana como derecho humano y cómo rectificarlo dentro de los modelos de datos. Y eso tiene 5 pilares que de alguna forma logramos a nivel operativo, que es tener equipos transdisciplinares con expertos en innovación centrados en las personas más que el software, porque el codificar, el desarrollar ya tiene una técnica, viene de tecnología, pero cuando uno viene a modelar datos, tiene que ponerlo en contexto con un proceso cognitivo, ancestral y de cosmovisión. Y en eso solamente utilizamos tecnologías humanizadas, quiere decir con código abierto. No alimentamos ningún sistema cerrado para poder tener un alto valor público y comunitario. Y dentro del proceso de pedagogía digital usamos lo que se llama conectivismo, en el cual permite crear conexiones
para poder codiseñar y codesarrollar software y hardware basado en el peopleware, en las personas. Y ahí es donde consideramos que hay que ratificar la interoperabilidad, que es la facilidad y el acceso a que sistemas informáticos puedan hablar entre otros para la seguridad y la dignidad de ese dato indígena, sobre todo para ratificar sus comunidades y resguardar su acceso a la justicia, que es algo que sufrimos mucho acá en Australia. Lamentablemente nuestros indígenas acá están muriendo en custodia por tener falta de modelos de atención, y es por eso que el dato indígena es tan importante para poder dar el apoyo suficiente a sus valores, a su forma de vivir y sobre todo trascender en el respeto a su propia comunidad. Y obviamente estos datos están hechos con una ética digital en el cual tenemos muchos procesos de gobernanza para tener un consentimiento directamente de ese cliente, de ese paciente, de esa persona indígena, y obviamente buscando una vinculación relacionada humanamente en forma simétrica a largo plazo. Quiere decir que esta persona, al tener acceso a justicia, acceso a la educación y acceso a salud, puede lograr autodeterminarse con su comunidad. ¿Cómo podemos reconocer esto? Obviamente con lo que logramos a nivel jurídico, a nivel mundial, con el derecho humano. Y ese derecho humano requiere una participación y acceso equitativo de información y datos para poder tener no solamente un marco filosófico, pero también de cosmovisión a esa self-determination, que estamos hablando de una autodeterminación donde los pueblos indígenas, las comunidades indígenas pueden autogestionar sus propios datos de identificación y de acceso a servicios de su manera, más que tratar de imponer un servicio occidental a su forma de vivir. Tenemos que buscar formas, y acá en Australia el 26 de noviembre tenemos elecciones acá en Victoria y tenemos comisiones especiales para el dato indígena para que ellos nos puedan nosotros informar para las políticas públicas y resguardar métodos, procesos y ciencia indígena para poder lograr el manejo del cambio climático. Acá hay muchos problemas con el agua, con el fuego, y la sabiduría de los pueblos indígenas nos están mostrando algunas técnicas para no tener tanto impacto negativo a la destrucción del ecosistema. Y obviamente hay 3 áreas que nosotros hacemos en implementación, que es la persona primero, como un ser humano, los procesos y la integración. Y eso busca una participación explícita, no solamente de boca, verbal, sino que por protocolos, políticas y recursos destinados para una participación al ritmo humano, a human velocity, porque nuestros pueblos indígenas tienen otra forma de comunicarse, otra forma de generar sus jerarquías, y eso es invisible en las estructuras actuales. Incluso son activamente ignoradas porque tratan de imponer un sistema que no es reconocible con los pueblos indígenas. Y obviamente a nivel de inteligencia artificial, obviamente tenemos mucho algoritmo a nivel financiero. Los pueblos indígenas son discriminados activamente, ya sean face recognition, no están hechos para reconocer esta diferencia, y lo que queremos nosotros vivir acá es evitar la discriminación activa, ya sea por origen aborigen, origen de otras culturas e incluso diferente skin color, color de piel. Y en eso obviamente tenemos que lograr algún equilibrio mediante recursos concretos, y no solamente recursos monetarios, sino que recursos humanos, para poder lograr que todos estos algoritmos que estamos usando en medicina, estamos usando en robótica, estamos usando en web, puedan generar, sobre todo a la mujer indígena, que pueda codificar. Codificar acá se ve como hablar francés, hablar portugués, es otra forma de comunicarse con el mundo digital, lo cual, si tenemos Python o tenemos HTML, cualquier forma de
comunicarse en esta economía digital, los pueblos indígenas deberían tener las mismas condiciones y el mismo acceso a sus propios datos, sobre todo a la identificación de sus propias comunidades. Y en eso estamos a nivel primario y secundario. En el caso mío, los principios jurídicos es que cada comuna, cada comunidad que tiene miembros indígenas, tengan esta atención explícita en recursos, procesos y acceso. Y eso es un poco lo que con la inteligencia artificial hemos podido lograr, que se llama Insight, es buscar cómo los servicios públicos pueden adaptarse o configurarse a su ritmo de vida, a su estilo de vida, porque son muy diferentes, e incluso hay una diferencia de 20 años de mortalidad. Quiere decir que nuestros primeros pueblos mueren antes. Y eso es una inequidad explícita desde el servicio público, lo cual estamos haciendo varios agentes inteligentes con comunidades y tomando esa decisión a largo plazo que le llamamos Outcome Framework. Es un cuerpo, marco de referencia de los resultados esperados cofabricados. Quiere decir que el gobierno no lo impone, sino que la comunidad empieza a co-crear con community engagement. Lento, pero seguro. ¿Cómo se hace esto a nivel de, sobre todo, de evitar la inequidad y la discriminación? Miramos el mundo real, en el caso de salud, los pueblos aborígenes tienen necesidades especiales, tienen medicinas tradicionales, pero también tienen sus propias costumbres y tradiciones, y sobre todo a nivel de respeto a los elderly, quiere decir respetar a su tercera o cuarta edad. Eso es muy importante para el proceso de sanidad para ellos. Y obviamente buscamos datos específicos, protegidos, sobre todo, descolonizados, como le llamamos nosotros, con nuevas políticas que estamos abriendo con el nuevo gobierno australiano ahora, podemos lograr ver las discriminaciones activas. Hay una comisión a nivel federal que busca de alguna forma que el dato sea transparente y accountable por esa persona. Entonces no es un dato solamente para dar plata, sino que también es un dato que representa un ser humano. Y obviamente evitar en el diseño todos estos sesgos, bias, inteligencia artificial, para la implementación de estas prácticas, tratar de parar ese poder de inequilibrios de la agenda y la formulación del problema, también tratar de evitar todos estos sesgos de exclusión, modelos que testean práctica en hombres blancos o solamente en hombres sin poner la mujer, y para hay que decirle cómo explicar estos sistemas de monitoreos y auditorías sin el consentimiento de los pueblos indígenas. Sobre todo con el COVID-19 hubieron varios problemas jurídicos. Y bueno, cómo evitar la aplicación de injusticias. Y una cosa que es muy importante acá, sobre todo en los pueblos indígenas, es cómo no darle acceso a Internet a la parte rural, donde generalmente es el mayor número de miembros de las comunidades, cómo no empeorar el acceso a calidad de servicios a los aborígenes, y obviamente buscar explícitamente sistemas de supervigilancia sin el consentimiento, sobre todo a los jóvenes aborígenes, que generalmente tenemos casi el 50% llega a la cárcel sin tener ninguna justificación jurídica o legal. Entonces, ese es un poquito lo que estábamos tratando de usar acá. Y bueno, ¿cuál es la gestión de riesgo para este tipo existencial humano? En la persona aborigen, la persona indígena como yo, que no tiene mucha historia, porque mi abuelo al moverse desde el norte hacia el centro para buscar una mejor vida, uno pierde historia para no evitar discriminación. De alguna forma tenemos una reflexión muy profunda con la crisis económica, ética y bioética, quiere decir la forma que usamos datos, sobre todo para identificar al indígena. Es súper importante tener marcos, servidores y espacios donde podemos autogobernar nuestros propios datos. Tener marcos regulatorios explícitos quiere decir que tener delimitaciones legislativas que no estén a cargo solamente del gobierno, sino que también las comunidades tengan sus propias cooperativas de datos, donde puedan identificar sus niños, sus mujeres, sus costumbres, pero también sea autodeterminado, porque si no, estos datos pueden ser robados y pueden ser fabricados fictiosamente y poder de alguna forma manipular sobre todo a los jóvenes en redes sociales.
Necesitamos educación familiar y comunitaria basada en la cosmovisión, basada en sus valores. Tenemos que tener marcos de evaluación y mejora continua para mejorar la calidad de servicio, quiere decir, darle un celular para darle salud digital no es suficiente, tenemos que tener espacio y mecanismos de escuchar a la comunidad, pero con sus mecanismos, no con el nuestro. Y obviamente tener una participación explícita y vinculación a largo plazo con la comunidad. Un ejemplo, y obviamente el cual he utilizado mucho ejemplo en Chile, con cómo la educación sexual integral también tiene que tener un espacio para que las comunidades indígenas puedan transmitir estos temas tan relevantes, pero en sus términos, en su forma y en su estilo, porque algunas nociones extranjeras son bien insultantes para las comunidades indígenas. Entonces hay que tener bien, mucho cuidado con estas tendencias que no nos permiten de alguna forma darles espacio, ¿no? Como último, el 9 de noviembre voy a estar en Temuco y voy a estar mostrando estas innovaciones, sobre todo como mujer indígena y también con un grupo africano acá de indígenas africanos que se llama African Soul, Mariposa Trial, son 40 comunidades que están en Adelaide. Yo voy a estar en Temuco físicamente y además el Centro de Salud Integral y Estética que está en Temuco. Vamos a estar mostrando el ecosistema local de mujeres en STEAM, sobre todo la mujer indígena es casi invisible en esto, de ciencia, tecnologías, ingeniería y matemática, pero además arte. Acá muchas de las comunidades indígenas utilizan el arte para expresar sus valores y algo que en Chile todavía no reconoce como importante en esta era digital. Necesitamos visibilizar su rol, experiencia y el impacto a la economía digital. La sabiduría está en el indígena, la sabiduría está en el cambio climático y tenemos que saber escucharnos y poder ratificar estas políticas públicas. Lo voy a estar haciendo en tiempo real en Temuco. El autocuidado digital es un entorno digital que estamos enganchando, vinculando en forma protocolar con modelo de atención. Y obviamente está siguiendo las legislaciones chilenas y obviamente también les puedo dar una demostración real. También Ciclo-Learning, que es un entorno interoperable basado en estándares internacionales con una plataforma educativa. Yo soy experta en salud digital, educación y justicia, lo cual es un insumo de investigación también en Chile basada en la seguridad del paciente. Hay algunas de estas plataformas con estándares internacionales que ustedes pueden hacer sus consultas. Yo voy a estar en Temuco, así que espero verlo a algunos de ustedes y por qué no agradecer la posibilidad de estar trabajando en Australia y en Chile al mismo tiempo. También tenemos vinculación con el ciudadano de un front-end a un back-end, todo esto basado en algoritmos que estamos hechos para generar estas configuraciones en interoperabilidad, que es algo que Chile no tiene experiencia, pero acá en Australia está legislado. Tenemos que ser capaces de integrar sistemas para no fragmentar más al usuario y a sus comunidades. Formularios que se hacen en tiempo real, nuevamente encuestas para los ciudadanos y obviamente también estas actividades sin fines de lucro que hicimos para cuando la Constitución fue abierta, los constituyentes teníamos el eje independiente, lo cual pusimos a disposición a la comunidad en todas las regiones de Chile. Como siempre, estoy en contacto @sigla.org, los veo el 9 de noviembre, estoy muy contenta, solamente voy a estar presentando en Temuco, ya que parto la próxima semana una gira mundial, y más que nunca nuestra sabiduría y nuestra cosmovisión tiene que ser visible en las tecnologías para poder respetar la dignidad humana. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Carol, nuevamente por todas las palabras. Y vamos a dejar entonces el micrófono abierto por si alguien tiene alguna pregunta a hacerle a Carol. Bueno, Marimari Compuché, Inche Omar Poblete Cayuán Piñey. Agradecer a la profesora, a la doctora y a todos los que han hecho posible esta convención, este congreso digital. Mi pregunta es la siguiente.
a mí me ha tocado trabajar por experiencia profesional en un mundo tecnológico, ¿ya? Entonces, más o menos, voy entendiendo de que toda la información que uno sube a la red, siempre hay un tercero que la está escuchando y que la puede utilizar para bien o para mal, ya sea desde el servidor que inicia como el servidor donde finaliza, ¿sí? Entonces, usted hablaba del tema el tema de los datos de nosotros como indígenas. Mi pregunta es la siguiente: ¿en qué países realmente existen normativas para que esos servidores no sean violentados por terceros? Suiza es uno de ellos. No sé qué otros países usted conoce. Eso, gracias. Sí, hay 33 países que están con marcos jurídicos y los describimos como 5 grupos prioritarios. Y uno de ellos es el dato aborigen de pueblos indígenas. Obviamente tenemos marcos regulatorios de ciberseguridad. Los otros grupos son Child Protection, protección de niños. Lo otro es violencia intrafamiliar. También tenemos datos de privado de libertad. Cualquier comunidad vulnerable que pueda ser discriminado, nosotros tenemos que protegerlo. En Australia particularmente tenemos el código social que se llama a nivel de transformación digital, donde ningún proveedor puede estar fuera de Australia para los servicios públicos. Tienen que estar todos los servidores dentro de Australia y tenemos también lo que se llama protección de su privacidad, lo cual tenemos marcos regulatorios donde tenemos que dar cuenta el cómo protegemos dónde está el dato y además el consentimiento que le pedimos a la persona aborigen. Entonces hay ciertos tiempos que puede uno tener el dato hasta que el servicio dure y después tiene que tener un disposal, tiene que decir cómo eliminamos ese dato. No puede quedar en una table, en una base de datos sin el consentimiento de la persona. Entonces el dato es un asset, la información es un objeto de cuidado. Y la persona indígena es un sujeto del cuidado, por eso tiene derechos. Muchísimas gracias, Carol. Otra pregunta, allá. Ahí viene. Bueno. Hola, Mari, Compuché, un gusto saludarlo. Muy buena la exposición y qué bueno que esté en esta instancia la hermana doctora Carol Willin. Principalmente porque el tema es complejo, es muy grande. Yo lo he estado investigando y justamente viendo los datos personales. En Chile, de hecho, acostumbramos nosotros a entregar el root cuando vamos a comprar y nadie cuestiona eso. Una de las cosas que hacen las grandes empresas es justamente procesar información para saber nuestros patrones de comportamiento, principalmente en las compras, en la predicción de ciertos riesgos. Nosotros vamos a un banco, el banco sabe quiénes pueden pagar, quiénes no, pero me di cuenta que los ciudadanos en general no tenemos ningún poder sobre eso. No sabemos de las instituciones quién puede ser buena, quién puede ser mala, ni sabemos de los grandes gobiernos, cuáles son sus intenciones detrás. Entonces, el ciudadano está desprotegido frente a esta situación y por eso uno valora esta instancia. De hecho, hay un concepto que es la soberanía de los datos indígenas, que se trabaja con esta organización que IDWA, si no me equivoco. Hay principios CARES que definen un poco cuál sería la forma. Entonces, es tremendo. ¿Cómo ustedes han ido abordando? Porque me imagino que en todo este bosque de información, de proceso, de conocimiento, robot y todo esto, ¿cómo han podido avanzar ustedes para ir demostrando algo? Porque esto hay que llevarlo a la práctica, uno en la teoría, ¿no es cierto?, y el otro en la práctica. Es un poco la pregunta, ¿qué es lo que tienen hoy día avanzado, que se demuestre, diga, esto está funcionando y esto creemos que es el camino? Eso, muchas gracias. Lo que más funciona operativamente es la gobernanza de datos. Al tener marcos de gobernanza de datos, uno puede dar las estructuras, las políticas públicas, los protocolos, y obviamente dependiendo del contexto, de la semántica, de los modelos ontológicos, uno puede ir resguardando y protegiendo mediante
el tipo de documento, el tipo de ficha, el tipo de datos, y hay clasificaciones que tenemos de protección. Por ejemplo, comenzamos con no oficial, oficial, tenemos también datos específicamente para el uso federal y la vamos categorizando. Eso es lo que yo hago día a día, operacionalmente. Tengo equipos en todo el estado y tengo 17 diferentes oficinas donde yo tengo que ir monitoreando, y si no hay espacio, yo tengo que crear la política pública para poder capacitar a los data owners, a los dueños de los datos. Cada director de servicio se manifiesta como dueño del dato y protector de esos datos, y si tiene clientes aborígenes e indígenas, tiene que resguardarlo en forma especial, lo cual que tenemos técnicas como servicios públicos para identificar el servidor, y el proveedor que nos da el servicio firma un contrato, o si es necesario compartir datos, el intercambio de datos, tienes un agreement, tienes un convenio. Es por eso que yo trabajo en los sistemas legales, porque hago estos convenios, hago estas plantillas para donde declaramos, yo te comparto estos datos para dar mejor servicio a mis clientes aborígenes, pero tienes que devolverme en ciertas fechas. Entonces requiere ordenar la casa. Y eso Chile requiere mucha disciplina e investigación donde no estamos ejecutando. En Chile, en estos momentos, están haciendo negocio barato y bonito, pero sin ninguna profundidad, y no está poniendo riesgo. Muchísimas gracias nuevamente por la invitación, por participar, por estar acá, y nada, pues, esperamos seguir viéndola, y ojalá que podamos estar ahí el 9 de noviembre junto con usted ahí en la Araucanía. Lo espero a todos, así que nos vemos, muchas gracias. Muchas gracias. Mari Pulamien, Peumanyanlen, Kumel Kaimun, Inchedoris Peñen, Boldoche Tugun, Kimelfe y Mapudungun, bueno, es un honor para mí seguir en este congreso indígena y presentar a José Piquer. Bueno, el primero es vicerrector de Tecnologías de la Información de la Universidad de Chile, profesor del Departamento de Ciencias de la Computación de esta misma universidad. Participó en el primer envío de email entre la Universidad de Chile y la Universidad de Santiago en 1987. Es pionero en el desarrollo de Internet en Chile. Bueno, él es fundador del laboratorio NIC Labs, ¿ya? Pertenece a NIC Lab Chile, que todos deben conocer, que es el que asigna los dominios, ¿ya? Pero además quiero decir que NIC Chile, bueno, es un proyecto bien interesante porque sus ingenieros, bueno, aquí un colega de él, Marcelo Valenzuela, han hecho hartos desarrollos y implementaciones en los territorios, sobre todo, bueno, ya lo venían haciendo, mejorando la infraestructura de Internet en los sectores rurales, y por supuesto con la pandemia estuvieron con todo el equipo en las comunidades Lafkenche y en otras comunidades. Bueno, ahí yo me he encontrado con el equipo NIC Chile y he estado participando en proyectos que yo mañana voy a contar. Por eso me parece muy interesante, le insistí muchísimo a que viniera para acá a presentar el proyecto Yafun, que ahí tiene también un contexto y bueno, y para que después sigamos haciendo más cosas en los territorios. Sí, eso. Muchas gracias, Dori. Hola, sí, es un honor estar acá y contarles lo que hemos estado haciendo. Ha sido un proyecto bien largo. Este proyecto ya por varios años hemos estado trabajando como NIC, pero en realidad es el proyecto de Marcelo. Marcelo Valenzuela es quien debería estarlo presentando acá, pero anda siempre viajando, es parte de su karma, así es que me mandó a mí a hablar en su nombre. Pero realmente el proyecto lo inventó, lo diseñó, lo armó y lo ha mantenido con su propio esfuerzo, aparte de haber convencido a algunos sponsors de que lo apoyemos, digamos. Pero así que voy a hablar más bien en su nombre hoy día. Básicamente, la idea fue más bien, porque este proyecto ha mutado mucho, pero en realidad la idea original fue estudiar y revisar cómo podíamos diagnosticar y mejorar
la resiliencia y como la resistencia a falla del Internet chileno. Nació muy motivado por el terremoto del 2010, donde el Internet chileno se cayó básicamente como en un 60% durante toda esa noche. Esto ninguno de ustedes lo recuerda probablemente porque nadie se dio cuenta. En el año 2010 Internet era irrelevante para la ciudadanía de a pie, digamos. Solo nos dimos cuenta los ingenieros y las personas que éramos muy adictos a la red. Para el terremoto del 2010 lo que la gente recuerda más bien que los teléfonos no funcionaron, que los SMS no funcionaron, hasta ahí llegaba, digamos, el usuario normal. Y eso es algo que si hoy día ocurriera, sería un desastre mayor, ¿no es cierto? Porque nada de lo que normalmente estamos acostumbrados a usar funcionaría, porque hoy día todo depende de que Internet funcione. Entonces, la idea era, estudiemos el problema, estudiemos por qué pasó y tratemos de asegurarnos de que no vuelva a pasar, ¿no? Y como les contaba, este es un proyecto que ha sido el sueño y hijo de Marcelo a lo largo de todos estos últimos años. ¿Quiénes han estado participando en esto principalmente? Básicamente la Universidad de Chile como tal, pero principalmente NIC Chile como el administrador de los dominios, y con una pata importante del laboratorio de investigación, que es un laboratorio que tenemos acá en la facultad, digamos, y que trata de motivar estudiantes tanto de computación como de ingeniería eléctrica en los temas de redes, ¿no es cierto?, y de conectividad, y manejamos memorias, papers, en fin, con respecto a los temas de investigación. Y ha sido un poco un trabajo conjunto para armar este proyecto. Las razones principales, bueno, Chile en particular es un país con una topología, digamos, que no lo hace muy tolerante a fallas en forma natural. Si uno piensa en un país como Estados Unidos o Francia, por ejemplo, la forma del país en forma casi automática hace que las redes pasan por muchos lugares y que eso hace que nadie depende de una troncal muy en particular, ¿no es cierto? Pero los países como nosotros, por ejemplo, el Reino Unido se parece un poco a Chile en ese sentido por el tipo de forma, hace que en realidad la fibra óptica, digamos, troncal del país, básicamente pasan todas por el mismo lugar, ¿eh? Hay puentes en la Ruta 5 donde todos los proveedores pasan por el mismo puente, amarrados por debajo, digamos, en la fibra, y eso hace que si ese puente se llega a caer, se corta toda la conectividad nacional de todos los proveedores, ¿eh? Entonces, el decir, yo tengo 3 proveedores, así que no es problema, en ese caso no aplica. Entonces, la idea era, estudiemos por dónde pasa la fibra, tratemos de mapear esto. En Chile no había un mapa de dónde había o no había fibra óptica en los distintos lugares, ni por dónde pasaba físicamente la fibra. La fibra es propiedad privada, digamos, de los proveedores de Internet, y en general ellos son bastante celosos de que no se sepa exactamente ni con cuánta capacidad pasan por ningún lado. Entonces, ni siquiera Subtel tenía un mapa correcto de esto, ¿no? Entonces, y la idea fue, recorramos Chile, mapeemos esto. Esto sí que es idea de Marcelo. Yo creo que solo a él se le podría haber ocurrido que la solución al problema era recorrer todo Chile mirando los postes y tomar fotos y documentar con el GPS. Y básicamente ha documentado 2 cosas. ¿Dónde hay postes? Porque hay caminos que no tienen ni siquiera postes. Y donde hay postes y además hay fibra en el poste. Y trata de contar cuántas fibras hay, porque son bien visibles las fibras una vez que uno se acostumbra, así que no podemos saber de quién son esas fibras, pero por lo menos sabemos que hay 3 fibras distintas, por ejemplo, pasando por un poste por otro. Y la idea era dibujar el mapa de Chile, ¿no es cierto? Y sobre eso estudiarlo para tratar de determinar dónde están los puntos más fuertes de falla, dónde están los peligros más grandes, ¿no es cierto? Y tratar de encontrar caminos alternativos para generar, digamos, un sistema más tolerante a falla. Y esto es lo que Marcelo ha estado descubriendo, digamos. Tenemos fotos súper anecdóticas de fibras en las condiciones más raras que a usted se le ocurra. La más bonita es esa del puente allá abajo, que es como cerca de Palena, donde alguien decidió levantar la fibra un poquito, con un palito ahí, para que pudieran pasar mejor los camiones por debajo y no la fueran a cortar, digamos. Eso obviamente no es el dueño de la fibra el que hizo eso, sino que es algún local. Y ese palito está ahí, digamos, por años y sigue estando ahí, lo cual demuestra que en general los dueños de la fibra tampoco la monitorean ni van a vigilar dónde está. Tenemos una foto muy bonita también de un árbol que como que se comió la fibra, así que la fibra estaba apoyada contra el árbol y el tronco empezó a crecer. Pero la fibra hoy día pasa como a través del árbol, digamos, ¿eh? Lo cual de nuevo demuestra que nadie va a mirar esto, digamos. Nadie está cuidando que la infraestructura esté correcta. Y de esa dependemos, ¿no es cierto? O sea, este es como el Internet chileno, digamos, ¿no?
Y la idea, una vez mapeado esto y dibujado el mapa de la fibra en Chile, la idea fue aplicarle teoría de grafos. Tuvimos un proyecto Corfo con Subtel en ese minuto para analizar eso y tratar de estudiar dónde están, hay formas de estudiar, digamos, la resiliencia y la conectividad de los grafos y determinar dónde están los puntos críticos, ¿no es cierto? Y también el poder generar caminos alternativos y decir, mira, si usted conecta este punto con este punto, aumenta en tanto la resiliencia de este grafo y por lo tanto uno puede sugerir dónde hacer eso, ¿no? Y a Marcelo además se le empezó a ocurrir esta idea de que uno podía tratar de mezclar dos objetivos. El objetivo de darle tolerancia a falla, o sea, darle como réplicas, como replicación, digamos, a la fibra y tener fibra duplicada que pasen por distintos lugares. Y a la pasada, darle acceso a pueblos que no tenían conectividad originalmente. Entonces era como decir, hay que aprovechar, porque sea como natural, porque en el fondo uno tiene que aprovechar los caminos. Es muy difícil tirar fibra por la mitad del desierto o por la mitad de la selva, ¿no es cierto? Entonces lo lógico es aprovechar los caminos y los caminos van a pueblos, normalmente. Y por lo tanto, se da como en forma natural que yo puedo aprovechar de atravesar lugares y darle conectividad a lugares que, digamos, económicamente no son rentables para los proveedores, ¿no? Entonces, de ahí nació un poco esta idea del proyecto y de ahí esta idea de aplicarlo a comunidades. Aplicarlo a comunidades indígenas, y de ahí hemos estado trabajando con el proyecto de origen particular para probar, digamos, tecnologías y ver cómo uno mezcla el que la fibra pase por un lugar y uno le pueda dar acceso después a los habitantes de ese lugar. Que eso hay muchos lugares. Hay un lugar famoso, que un pueblo, digamos, por donde la fibra atravesaba el lugar, pero el pueblo no tiene acceso a Internet, ¿no? Entonces se genera como una especie, el alcalde se da cuenta, ¿no es cierto? Dice, aquí hay una fibra que pasa y yo no tengo acceso a nada, ¿ya? Entonces como que están usando mi pueblo para pasar, digamos, y yo no, a mí no me sirve, ¿no? Entonces la idea es evitar eso, en el fondo, decir, si la fibra pasa por un lugar, obligar de alguna forma, no necesariamente darle acceso al pueblo, pero sí dar la alternativa que un proveedor cualquiera pueda usar esa fibra para darle acceso al pueblo, ¿no? En el fondo es como abrir la fibra para que la gente la pueda usar. Y eso no es demasiado caro, es un poco caro porque hay que hacer algo en ese lugar, que es abrir la fibra y generar las entradas y salidas, digamos, para que uno pueda subirse a la fibra, pero no es carísimo, no es algo, no cambia el costo del proyecto, no cambia el orden de magnitud. Entonces la idea es que si uno fuerza a que eso ocurra, podemos tener accesos locales, ¿no? Ok, entonces este es el mapa que ha ido armando Marcelo. Básicamente los colores indican dónde hay camino, cuántos postes y cuántas fibras tiene cada camino, ¿no es cierto? Y hay un mapa hoy día completo armado de la conectividad nacional. La última azulita allá a la derecha, este es Chile acostado, si lo reconocieron. Y la fibra azulita ahí es la fibra austral, que se instaló hace poquito, submarina, que une los pedazos de Chile que estaban desunidos, digamos, cuando comenzamos este proyecto, ¿no? Todo este estudio está en el proyecto Yafun. Yafun es como resistir, ¿no? Es como ser rudo, digamos, para resistir los embates de la inclemencia del mundo. Y la idea de Yafun es hacer que Internet sea resistente a todo lo que pueda ocurrir, ¿no es cierto? Ok, y gracias un poco a lo que hicimos con este proyecto y trabajamos junto con Subtel y Corfo, se inspiraron, digamos, en estas ideas y en lo que nosotros propusimos para hacer lo que fue el proyecto de la fibra óptica nacional, que es un proyecto del 2019 que debiera estar terminado a fines de este año, donde básicamente se armó una licitación grande para instalar fibra nacional, digamos, en Chile, en un modelo totalmente distinto a lo tradicional. Lo tradicional es cada proveedor decide un poco por dónde da servicios y batalla en un mundo de competencia, digamos, por dar mejor servicio y con mejor precio. Y esto, en cambio, es un proyecto donde el país decide dónde quiere tener fibra, por estas mismas razones de resiliencia y de acceso a las comunidades, y entonces obliga al que se gane la licitación a cumplir con ciertas reglas, ¿no es cierto? Y algunas de las reglas son las que nosotros habíamos pedido,
y en particular entonces es que esto es fibra pura que se instala, o sea, no es un servicio de conectividad, sino que es fibra oscura, se llama eso, que en el fondo es fibra pura que yo puedo usar como yo quiera, con un precio máximo de acceso para subirse a la fibra, que también está regulado en el proyecto, y donde en el fondo lo que hace el que pone la fibra es que le permite entradas en los distintos lugares al que quiera subirse a esa fibra con este precio máximo regulado, y la idea es que cualquiera que quiera pagar ese precio puede entrar y dar el servicio local. Entonces con esto yo permito que los pueblos, digamos, que esta fibra atraviesa, todos ellos pueden tener conectividad usando esta fibra, ¿ya? Esto no resuelve todo el problema, porque hay que conectar esa fibra al pueblo, digamos, ¿no es cierto? O sea, hay que resolver lo que llamamos nosotros el problema de la última milla, cómo llegar hasta las casas de las personas. Pero esto resuelve el problema más caro, que es la conectividad troncal, digamos, nacional, ¿ya? El resto lo puede jugar un local. De hecho, hay muchos de esos en Chile. Y vamos a tratar, esto tenemos que ver el próximo año, vamos a ver, digamos, si la apuesta resulta, ¿no es cierto? Pero en el fondo la idea es que esto debiera generar una dinámica de proveedores locales muy interesante en el país, debiera generar un mercado mucho más activo, además, esto ya existe hoy día, ¿eh? Pero esto debiera generar un mercado mucho más interesante para los proveedores, porque el problema del proveedor chico local es justamente el acceso a la troncal, él es al revés, él resuelve la última milla y y ahí tiene que comprarle un proveedor que en general son pocos, hay poca competencia y son caros. Entonces, en el fondo, la idea aquí es, y están lejos además, porque no están en el pueblo donde él está, entonces tiene que llegar hasta donde está la entrada a la fibra. En este caso le resolvimos ese problema y ahora él tiene que resolver solo el que se supone que sabe resolver, ¿no es cierto?, que es el local. Entonces, nuestro problema ahora es cómo manejamos la última milla, y ese fue un problema nuevo que no habíamos abordado al principio del proyecto, y decidimos entonces también jugar a hacer algunos experimentos y probar qué tecnologías funcionaban mejor para comunidades y esto es muy local, porque una tecnología que funciona bien en una pampa plana, ¿no es cierto?, no necesariamente va a funcionar bien en un país como Chile, donde hay cerros por todas partes, digamos, y atravesar de un valle a otro, digamos, para las señales inalámbricas es un gran problema. Y entonces hemos estado haciendo proyectos en esta dirección. El más grande en el cual participamos era el proyecto de Compromiso País, donde estuvimos en la mesa 16. Es interesante también que es la última mesa, el 16 era el número máximo, habían 16 mesas, esta era la mesa 16. ¿No? ¿Por qué era la mesa 16? Porque en realidad estas mesas se crearon preguntándole a la gente qué necesidad. Esto era como un programa de combate a la pobreza en Chile, entonces decir, cuáles eran los grandes obstáculos que tenía la gente para salir de la pobreza. Esto era en general, digamos, en la sociedad. Y la gente respondió y se generaron 15 mesas que eran los problemas que la gente tenía. Nadie dijo Internet. ¿Okay? O sea, nadie dijo yo necesito Internet para salir de la pobreza. Y fue algo que inventamos nosotros, de alguna forma entre el gobierno, nosotros decimos, este es un tema, lo que pasa es que la gente todavía no lo tiene internalizado. Eso pasa mucho, digamos, ¿eh? Cuando si ustedes les preguntan qué servicio básico el que ustedes más necesitan si hay un terremoto y se cae todo y hay un desastre natural, ustedes van a mencionar muchas cosas, pero probablemente no van a decir acceso a Internet como servicio. Y cuando haya un gran terremoto, que es lo primero que van a necesitar que funcione, lo primero que van a hacer va a ser sacar el celular y ahí se van a dar cuenta que no va a funcionar porque nunca dijeron Internet en la encuesta que les hicieron. Entonces uno de los mensajes es díganlo por favor en primer lugar cuando les pregunten. Es como algo que usamos en forma natural, pero no tenemos todavía como racionalizado que necesitamos que ese servicio funcione para que todo ande, ¿no? Ok, y en la mesa 16 entonces era básicamente resolver el problema de cómo darle conectividad a Internet a los lugares y a los pueblos que no tienen conectividad a Internet, y estuvimos trabajando en diagnosticar el problema de nuevo y tratar de encontrar soluciones. Entonces, la regla era fácil, era cómo darle conectividad a las localidades que tengan más de 50 habitantes y no tengan conectividad a Internet. ¿Ok? Y entonces ahí viene la primera pregunta, ¿cómo encontramos esas comunidades que no tienen acceso a Internet y que tienen más de 50 habitantes? ¿Okay? Y eso en Chile no solo tenemos mal uso de privacidad de los datos, sino que además no tenemos datos de ningún tipo. Nadie tiene respuesta a estas preguntas, digamos, ¿no? Entonces, Marcelo, como siempre, se le ocurren ideas creativas de cómo resolver los problemas. Entonces se le ocurrió preguntarle a los 345 alcaldes. Dijo, los municipios son los únicos que conocen los territorios realmente como son,
y preguntemos a los 345 alcaldes dónde hay comunidades con más de 50 personas y que no tienen acceso a Internet, ¿ok? Y se les mandó una carta, y es un proceso súper largo que demora mucho, y uno por uno les pedimos por escrito que nos dieran sus localidades con coordenadas, latitud, longitud, etcétera, y con eso construimos un mapa que está allá abajo, de más o menos las localidades, y encontramos que habían 1.800 puntos en Chile donde viven más de 50 personas y que no tienen ningún tipo de acceso a Internet en esos lugares. Le pregunté a Marcelo, porque cuando vi el plano me llamó la atención los dos puntitos que están en el Océano Pacífico. Dije, están muy cerca para ser Isla de Pascua, y suena como a Juan Fernández, pero los dos puntos están muy lejos. Bueno, ahí descubrí que es Juan Fernández. Juan Fernández tiene dos islas, y lo que nunca me había dado cuenta yo en mi cabeza es que las dos islas están súper lejos unas de la otra. Están como a 200 kilómetros la isla de Selkirk de la isla principal de Juan Fernández. Y entonces esos dos puntos son las dos islas, ¿no? Y no tienen ninguna conectividad a Internet real. Y entonces, en la isla de más afuera es donde pescan langosta, y hay una comunidad de pescadores que se instala ahí durante largo tiempo, y ellos tienen cero posibilidad de pedir ayuda en forma rápida si hay algún problema o qué sé, porque de verdad no hay ninguna conectividad en esa isla. Ok, pero lo otro que a mí me sorprende harto es que son muchos puntos, ¿no? O sea, hay muchos lugares donde vive bastante gente y que de verdad no tienen ninguna solución a su problema de conectividad. No es un problema chico este, digamos. ¿Eh? Yo pensé que iba a ser menor que lo que terminó siendo. Ok, entonces, ¿en qué estamos trabajando? Primero, la forma de encontrar estas comunidades y monitorearlas en el tiempo, porque lo que uno quisiera es ir viendo la historia, ¿no? O sea, viendo cómo vamos resolviendo los problemas y cuáles son los puntos que nos van quedando. Eso no podemos hacerlo mandándole carta a los alcaldes todos los años y esperando que nos respondan. Eso toma mucho, mucho tiempo procesar, construir, etcétera. Entonces estamos pensando en tratar de tener una detección semiautomática con ayuda de las comunidades locales. Y estamos probando, tenemos un memorista en el proyecto que apoya Doris también, para un memorista de computación que va a tratar de resolver este problema. Estamos estudiando dos formas, una que la gente local pueda en un mapa decir, oye, acá yo sé que no hay Internet, ¿no es cierto? Y eso lo podamos guardar nosotros. Y la otra es tratando de ver si con aplicaciones móviles automáticas, que las personas de la zona puedan andar trayendo en su celular, eso puede mapear en forma automática dónde estoy ahora y en este lugar no hay Internet, o sí hay, o hay en mala calidad, por ejemplo, etcétera, ¿no? Tratar de formar una especie de mapeo automático con la gente que vive en esas comunidades. Porque en el fondo la comunidad no tiene acceso, pero la persona se mueve a lugares donde sí hay acceso, ¿no es cierto? Entonces, en el fondo, uno mapea donde no hay y transmite cuando hay, digamos. Obviamente una persona que vive en un lugar sin acceso y no se mueve de ahí, no tengo cómo saber, no tiene cómo informarme que ahí no hay acceso. Ok, y en la solución de cómo hacer esto, hemos estado trabajando, de nuevo, yo digo nosotros, pero en realidad siempre es Marcelo el que hace toda la pega, en juntarnos con proveedores chicos, se llaman WISPs, que son los proveedores inalámbricos pequeños, son ISPs locales muy, muy pequeños que son capaces de instalar antenas y de proveer servicios a las comunidades. La idea es que ellos son totalmente autónomos en su capacidad de levantar una antenita de este tipo. Ahí trepado arriba de la antena, el que no está arriba, sino el que está semi abajo es Marcelo, en la foto grande ahí donde está harta gente. Y ellos instalan estas capacidades y son capaces entonces de iluminar una pequeña comunidad. Y esa antena tiene a su vez que conectarse a otro lugar, ¿no es cierto? Entonces hemos probado con tecnologías tanto inalámbricas como tratar de llegar con el proyecto de fibra óptica nacional. Esa antena podría subirse a la fibra nacional, ¿no es cierto? Porque va a estar cerca. Y con la antena yo le podría proveer acceso a toda la comunidad. Ese es un poco es resolver el problema de la última milla. Y hemos estado haciendo pilotos en las distintas comunidades bien interesantes. Y una de las cosas importantes es que una vez que uno da conectividad, esto se usa de inmediato en forma súper intensiva, ¿no? Todavía no hemos tenido tiempo de estudiar realmente qué es lo que están haciendo en las comunidades con su Internet, pero una cosa que teníamos un poco de miedo, ¿no es cierto?, es decir, le vamos a dar conectividad y nadie la va a usar, porque no saben, uno tiene, y hay que capacitar, o qué sé yo. Digamos, hay mucha gente deseosa de conectarse en todos los lugares de Chile, digamos, y en todas las etnias y en todos los pueblos. Y por lo tanto esto es un problema real, ¿no es cierto? Y hay una necesidad real. Probablemente después hay que entrar a ver
qué otras brechas hay y qué personas la usan y qué personas no, pero por lo menos para entrar, digamos, no hay problema. Esto parte al tiro y muy rápido. ¿En qué ha constado el piloto más interesante que hemos estado haciendo con la facultad en la comunidad José Painecura? Utilizando un proveedor local pequeño, que se llama YBS, y usando dos tecnologías. Una es antenas de microondas, que es como lo más clásico y normal, digamos, como el estándar de solución oficial hoy día, y una solución experimental, que es una tecnología que promueve mucho Microsoft en el mundo, que es usar los espacios desocupados de la televisión digital terrestre. La televisión digital reserva unas frecuencias grandes para televisión digital, que muchas no se usan en los distintos lugares. Entonces lo que hace esto es ocupar esos espacios vacíos para transmitir, de modo de no tener que comprar una licencia o un espectro específico. Y es dinámico, entonces si se instala a transmitir alguna estación local usando televisión digital, este sistema lo esquiva, ¿no es cierto? Y se adapta para no interferir. Entonces siempre usa espacios desocupados, ¿ya? Entonces eso requiere una regulación de la Subtel y por lo tanto no tenemos el permiso oficial todavía, entonces están usando permisos experimentales que la Subtel nos otorga para el piloto, pero no se puede explotar comercialmente todavía. Entonces son pilotos para ver si funciona y cómo funciona, pero no se le puede cobrar a nadie todavía por el sistema, funcionamos con puros sponsors. Y entonces lo que hemos estado haciendo es más bien dar acceso por un año gratis en las distintas tecnologías y las distintas comunidades, y después la idea, estamos estimando que el proveedor local podría dar acceso a tipo 15.000 pesos, 25.000 pesos por ese tipo de anchos de banda, que son pequeños, pero ya son suficientes para, por ejemplo, ver una charla Zoom, ¿no es cierto? O cosas del estilo, digamos, no mucho más que eso. Y esto no es celular, digamos, la persona no tiene acceso en su celular en la casa. Requiere además instalar un pequeño equipo en la casa que agarra la señal de la antena y la transforma en Wi-Fi o lo que sea, digamos. Esa es un poco la idea. Entonces, requiere un poquito más, digamos, que simplemente llegar al celular de las personas. Eso, esa es una foto de la reunión con la comunidad para el piloto de televisión, de White Spaces. Y todo en general, la convocatoria, el interés de la gente, todo esto son proyectos increíblemente gratificantes. Marcelo fascina con estas cosas porque uno siente que genera expectativas, genera cambio, no es predicar en el desierto esto, ¿no es cierto? Es realmente trabajar con comunidades que están súper motivadas con estos temas. Así que bueno, un agradecimiento a Doris y a todo su proyecto que nos metió en esto, que nos ha hecho generar un aporte súper relevante. Marcelo es el verdadero dueño de esto, y así que les dejo, si les interesó el tema y quieren tener preguntas técnicas más en serio, se las pueden hacer a él. Yo puedo inventar respuestas acá, pero mi trabajo con Marcelo ha sido más bien decirle que sí a todo lo que pide, ¿no? Muchas gracias por su atención. Muchas gracias. Bueno, pero igual te dejamos aquí espacio para inventar. No sé si tienen preguntas. Ahí parece que hay una. Espérate, el micrófono, Aló. por favor. Bueno, Mari Compuché, Mari Lamien. Hola, soy Cristina Silva. Mira, a raíz de un comentario que hiciste, se me vino a la cabeza, a lo mejor ustedes podían tomar conexión con las asociaciones de municipios. Yo creo que ese puede ser un interlocutor que te conteste mucho más rápido que el municipio. Eso era. Kiñe Ramtum, ¿otra pregunta? Sumauru, muchas gracias. Buenos días. Para mí también yo soy profesor de la asignatura de lengua indígena en contexto aymara, en un contexto urbano en Alto Hospicio. Y para nosotros, como profesores, se nos hace bien complicado muchas veces acceder al territorio, por varias razones, por el tema geográfico de la región. Desplazarnos hacia el altiplano desde la cota cero a nivel del mar, llegar a los 4.800 que en algunos pueblos estamos, y los planes de estudio de educación intercultural bilingüe nos proponen que tenemos que acercar al estudiante a su experiencia territorial, o sea, acercarlo a que él pueda vivenciar un bofedal, que está a 3.800 metros de altura.
Desde esa dinámica, yo me gusta mucho lo que es la tecnología, lo audiovisual, y me apasiona eso. O sea, de hecho, que hayan dicho que usted participó en el lanzamiento del primer mail, para mí es como, wow, porque me gusta. Pero también me hace eco lo que viví hace unos días atrás en Colchane, en donde me acerqué por un tema de grabar una experiencia, y darme cuenta que existe acceso hoy en día al Internet en algunos pueblos, Isluga, Cariquima, Chuyuncane, que son poblados que están alejados de la carretera internacional que sube desde Iquique a pasar hacia Bolivia. Lo lamentable es que las personas que viven en el lugar no tienen el manejo para poder hacer uso de ese Internet. ¿Quién hizo uso de ese Internet? Fue una persona que venía desde la ciudad y llegó ¿Y qué es lo que hice? ¿Cuál fue el uso que le di a ese Internet? Redes sociales, principalmente, subir fotos, Instagram y un sinfín de cosas. Pero la persona que vive en el lugar, que pudiese haber hecho algún trámite del banco, algún trámite con no sé, renovar el carné, por ejemplo, de lo que ahora hoy día se puede hacer a través de Internet, la abuelita no lo puede hacer. Y lamentablemente las comunidades altoandinas están quedando cada vez más despobladas por la llegada tarde de estos servicios. Llegaron muy tarde porque los estudiantes tuvieron que emigrar a las ciudades para poder seguir la formación. Y hay algo interesante que en las comunidades andinas antiguamente le decían que para poder ser jaque en Aymara, persona, tenían que aprender el hachauru, en la lengua mayor, o la gran lengua que era el español, porque ellos entendían que lamentablemente su comunidad, su experiencia de vida, lo que estaban viviendo era inferior a lo que estaba pasando en la ciudad. Y lamentablemente el proceso de formación, y que a postre ha traído cosas buenas, pero también cosas malas, ha hecho que se extiendan hacia afuera las comunidades y que las personas no regresen a sus comunidades de origen. Entonces, en vista de esto, que una cosa es tener el acceso, ¿existe algún plan, un proceso de formación para las mismas comunidades que puedan hacer uso de esta tecnología? Me recuerdo que, no me recuerdo si fue el 2016 o el 2018, en que parece que se levantó un programa para poder hacer entrega de celulares a los adultos mayores. Y muchos de esos celulares llegaron a las comunidades, pero no había ni conexión. Hoy día tenemos conexión a Internet en las comunidades, pero no tenemos conexión telefónica para hacer la llamada simple. Entonces, eso. Gracias. Sí, súper buena tu pregunta. Lo primero es que yo creo que, a pesar de que es cierto que la conectividad llega un poco tarde para haber retenido a los jóvenes, por ejemplo, etcétera, yo sí creo que puede generarse un fenómeno inverso, digamos, de migración de vuelta a los territorios de los jóvenes. En algunos países, como Corea del Sur, por ejemplo, se está dando en forma bastante fuerte, tanto un poco por el tema medioambiental como por un tema cultural, digamos. Hay una especie de movimiento, digamos, juvenil de arrancar de las ciudades y de nuestra civilización tradicional, digamos, ¿no? Y sus lugares naturales, digamos, son estas comunidades rurales, ¿no? Y probablemente la única razón más fundamental por la cual yo podría no querer irme a una comunidad de este estilo es justamente la conectividad. Entonces, si resolvemos el problema de la conectividad en todo Chile, por decirte, ¿no es cierto? Y con una especie de equidad de ancho de banda que todavía no podemos dar, pero si pudiéramos realmente decir yo puedo estar en cualquier lugar del territorio y tener la misma conectividad y la misma calidad de Internet, mi discusión de dónde quiero vivir cambia radicalmente. Entonces, está bien, yo creo que tienes razón de que esto llegó un poco tarde y que hay una generación que perdimos un poco, pero es posible que vuelva, ¿eh? Y es posible que ya sea los hijos de esas personas o incluso otras personas empiecen a pensar en volver a comunidades de este estilo si les damos este tipo de servicios. Y el tema de la capacitación, por supuesto, es un gran tema. No tenemos un plan en este minuto, pero es parte de lo que queremos estudiar. Queremos ver si este plan funciona de darle conectividad y se usa. Hay que empezar a ver ese tema. O sea, quién lo usa, quién no, ¿no es cierto? Y cómo uno hace que se use, entre comillas, bien y que sea realmente un aporte a las comunidades. Yo creo que en el tema de capacitación y entrenamiento vamos a tener que trabajar, ¿no? Pero por ahora no.
todavía no llegamos ahí. Muchas gracias. Bueno, igual complementando la pregunta, porque yo trabajo con Marcelo y la presentación que hizo en el lanzamiento que se hizo en José Painecura, Hueñalihuena, todo esto agradecimiento al lonco Florindo Painecura. Ahí, como ellos instalaron a gran velocidad ese internet muy buena y todo en 2 escuelas rurales, continuamos con Marcelo haciendo un proyecto de talleres tecnológicos con ellos, que es empoderar a los niños para que ocupen no solamente la internet para comunicarse, sino para cosas más interesantes que diseñan ellos. Los invito mañana. Y a Jopiquer también, o me vean en YouTube. Sí, porque ahí vamos a pedirle más colaboración todavía. Y la pregunta ahí, por favor. Muchas gracias. Bueno, me presento, me llamo Juan Fernández Curapil, justo hablábamos de Juan Fernández. Soy estudiante de Derecho, soy de la región del Biobío y bueno, estaba ordenando un poco mis ideas porque, bueno, contándoles igual para que se entienda. Estoy cursando el curso de Derecho Económico y estábamos hablando también de las problemáticas actuales en cuanto a los medios masivos de comunicación y al Internet también, de cómo se utiliza y realmente qué uso le damos respecto a la información verídica, respecto al almacenamiento de datos y bueno, al respecto, uniendo esto también con el contexto que hemos tenido las últimas semanas, con el plebiscito, con las fake news, mi pregunta es cómo derivamos y cómo proyectamos todos estos proyectos de interconexión para mantener una cierta autonomía y que este dominio también de la información se diversifique y no quede en manos de algunos, porque estamos teniendo una problemática actual y de hecho, no sé, a mi parecer podría tener incluso repercusiones a nivel económico. Y esa es una de las cuestiones que estamos viendo y también cómo lo presentamos en esto para el desarrollo de las comunidades. Eso, muchas gracias. Claro, en el fondo es como un problema sin solución, ¿no es cierto? Porque por una parte hay como un lado peligroso, digamos, y un lado negativo de Internet, sobre todo si la gente no está entrenada y capacitada, digamos, para utilizarlo. Y por otro lado, tenemos como una especie de compromiso ético de que uno no puede decir que entonces la solución es dejarlos desconectados, ¿no es cierto?, para que así no tengan esa influencia, porque al dejarlos desconectados estás sacándolos por completo de la sociedad futura, si lo quieres, ¿no? Entonces es una especie de dilema natural, digamos, entre cómo uno sube a la gente al desarrollo y al futuro, y por otro lado, cómo uno maneja el lado negativo, digamos, que tienen estas redes. Yo creo que es un problema abierto, es parte de lo que tenemos que trabajar para la sociedad entera, porque al final a todos nos pega, digamos, el tema un poco de la manipulación mental, digamos, hay gente que tiene esta teoría de que como que las apps de Internet como que nos reprograman el cerebro, ¿no? Como que nos están reprogramando todo el tiempo para que creamos lo que la inteligencia artificial quiere que creamos. Yo creo que hay un área incógnita todavía en esa, no lo conocemos bien. Los fenómenos no siempre son tan malos como uno cree. Por ejemplo, nosotros pensábamos que Internet iba a masificar la cultura occidental y iba a matar las culturas locales, ¿no? Que existía ese riesgo, digamos, en los viejos tiempos. Y de alguna forma se ha demostrado que eso no fue cierto, ¿no? De hecho, incluso fue al revés, ¿no? Las culturas locales se globalizaron, entre comillas, digamos, ¿no? Y hoy día ustedes pueden escuchar música y canto de todo el planeta, digamos, y muchos de ellos se han vuelto populares incluso, ¿eh? Que, no sé, que la música más escuchada en Estados Unidos sea el K-pop, es muy extraño, ¿no? No es el mejor ejemplo, pero, pero es interesante, digamos, cómo las culturas están más bien al revés, internacionalizándose y siendo más importantes las culturas locales en vez de homogeneizarse. Entonces, en esto puede pasar lo mismo, ¿no? Puede no ser tan malo, pero yo creo que tienes toda la razón de que es un tema del cual hay que preocuparse, o sea, el tema de cómo las redes sociales manejan la información y cómo nos manejan y cómo nosotros procesamos eso, es algo que tenemos que atacar, probablemente tenemos que enseñarlo, es un poco como la educación sexual, ¿no? Son esas cosas que hay que aprender de chico y tiene que estar enseñada en el currículum del colegio básico, digamos, es cómo vivir en Internet, cómo buscar, cómo discriminar, cómo saber qué es cierto, cómo ser escéptico frente a lo que
a lo que te muestran. Es parte de la cultura básica que tenemos que aprender a enseñar y aprender nosotros mismos. Pero pregunta abierta, digamos, ¿no? No tengo una respuesta en este minuto en realidad. Chaltumay también, bueno, aquí a Hopiker, y les agradecemos nuevamente su participación. Aquí tenemos un regalito. Bueno. Bueno, y antes, porque para seguir el programa rápidamente, y se están instalando acá, quería decir nomás que también NIC Chile tiene ya memoristas de la Subdirección de Pueblos Indígenas. El memorista que estaba mencionando él, Cristian Salazar, ya está trabajando, y también hemos tenido varios practicantes, por eso yo estaba bien entusiasmada con esta presentación, porque ellos han hecho harto trabajo ya territorial, pero bueno, falta harta colaboración ahí, yo creo, de las comunidades también para ir haciéndolo mejor cada día. Bueno, a continuación le vamos a dejar con el tema Budianumka, una instancia autodeterminada para el diálogo de saberes hacia la restauración biocultural del territorio del lago Budi, que será presentado por Alison Guzmán, quien es máster en ética y estudios internacionales, investigadora del Instituto de Economías Comunitarias y codirectora de la ONG MAPLE; Ignacio Creel, quien es máster en estudios del medio ambiente, investigador, Instituto de Economías Comunitarias y codirector de la ONG MAPLE; y Fernando Quilaqueo, quien es agroecólogo y director de la Asociación Ambiental Budianumka. Muchas gracias. Peleimai, Upeñi Pulamien, Molepalufao, Fitachi, Recamtue, Chilcatue, Inchipingen, Fernando Quilaqueo, Tanimapo Pinilla Gipuyi, Tanilop, Yaguay Zao, Manuel Ngei, Sayel Tumay Pillay, Lamien Doris, Peña Cristian, Loncole Lufeita Chizugu, Feita Joaquín Zugo, Langi, Inchita Natamacain Feitichi, Budianumka, Zugo, Joaquín Zugo. Buenos días a todos, amigas, amigos, hermanas, hermanos. Estamos felices de estar acá. Estamos felices de estar acá, digamos, con todos ustedes. Agradecemos la invitación de la Lamien Doris, Peña Cristian, y quienes están, digamos, liderando este congreso. Estamos felices de estar acá. Yo soy de Budianumka, soy de una comunidad que se llama Yaguipuyi en el lago Budi, donde estamos desarrollando un proyecto muy interesante de restauración. Juntamente con nuestros amigos, la Lamien Alison de Maple y el Peña Ignacio, quienes se presentarán en su momento, pero para nosotros es muy importante, digamos, este proyecto, porque ellos han sido iniciadores y colaboradores muy importantes, digamos, para llegar a este paso y estar comentándole esta historia acá, en este congreso. Así que muchas gracias. Mari Compuche, gracias por la invitación y para poder compartir nuestro trabajo en la zona del lago Budi. Bueno, con Ignacio somos los codirectores de Maple Microdesarrollo. Es una ONG basado en Oregon y somos, la verdad, una red de sucursales que trabajan en iniciativas dirigidas por las comunidades que impulsan diseños alternativos de modelos económicos. Para Maple Chile comenzamos a dialogar en 2011 con la comunidad de Lamien Fernando y Yaguipuyi del lago Budi, y lo cual ha llevado una relación de apoyo mutuo, confianza y agencia en el territorio hasta hoy en día. En 2013 vivimos en la comunidad durante un año para nuestra primera investigación-acción, y hasta hoy seguimos codiseñando modelos a través de procesos de investigación, acción con las comunidades. Nuestra fortaleza como equipo Maple, independiente, gradual, profundo y micro. Nuestras metodologías basadas en ambas, la investigación y la práctica, están orientadas a las soluciones. En este sentido, estamos codiseñando y poniendo en valor los sistemas de conocimiento que posean las comunidades como un activo importante para el colectivo. Trabajamos de forma que se genera positividad y propuestas. De hecho, por esta razón nos entusiasmó conocer el trabajo de la doctora Doris Sáez Huechapán,
del programa de pueblos indígenas a través de un video sobre un trabajo que ellos estaban haciendo justamente en la comunidad de Wengen y nos pusimos en contacto ahí. Aunque hablan de ingeniería y tecnología, utilizaba igual metodologías de codiseño y procesos participativos en un contexto mapuche, direcciones positivas que nos parecieron similares a las nuestras. Tuvimos la inclinación de ponernos en contacto con ella y hasta hoy en día estamos en colaboración. Nos complementamos muy bien. Bueno, trabajamos dentro de la autodeterminación de los pueblos originarios. Estamos trabajando en la generación de capacidades y equipos en el territorio, impactos multidimensionales a mediano y largo plazo para codiseñar juntos herramientas de autogestión que coexisten con la revitalización de estos aspectos culturales, sociales, económicos y ambientales como parte de un marco holístico. El ejercicio de sistematizar una visión a largo plazo, crear propuestas y encontrar formas de monitorear es clave para nosotros como un trabajo colectivo. Estos programas se entrelazan para que pueda el conocimiento local surgir de las profundas consecuencias de la interacción comunitaria. Trabajamos con el fin de aprender juntos en cómo poner en práctica la visión de las comunidades y nuestro equipo. Los modelos financieros, que es el codiseño de formas y medios alternativos de gestión de activos, tanto monetarios como no monetarios. Tenemos la custodia medioambiental, que implica la creación de prácticas de monitoreo y restauración, no solamente en Lago Budi, pero también sin conocimientos propios, tradicionales. Por supuesto, esto no se puede hacer sin la participación de los jóvenes y la creación de una comunidad con una red de aliados. Y finalmente el concepto del bien vivir, que incorpora la regeneración autónoma de los alimentos y autosuficiencia. El proceso de codiseño requiere que las decisiones sean plenamente validadas por los dirigentes y autoridades tradicionales. Y finalmente, hoy día trabajamos con 3 comunidades, aunque igual estamos viendo otras maneras para incluir más en el futuro, donde cada LOF es diferente y tiene sus propios liderazgos, dirigentes, autoridades y custodios tradicionales. Y por lo que he aprendido en el proceso de codiseño es que es un proceso contemporáneo, aprendizaje mutuo y muy relevante en estos tiempos globales. Ya me toca. Voy a, bueno, habiendo Alison contado un poco de nuestra trayectoria como MEI, voy a entregar muy brevemente un poco de contexto respecto del territorio Budi o Budi-Leuvú. La cuenca del Budi se ubica en la zona costera de la región de la Araucanía. Tiene 48, tengo aquí el dato exacto para no equivocarme, tiene 48.494 hectáreas, solo la cuenca del Budi, y junto con las cuencas aledañas, digamos, del Imperial por el norte y el Tolten por el sur, forman un extenso territorio tradicionalmente constituido como Ayarrewe Budi-Leuvú. El lago Budi es el corazón de este territorio, ya, el lago Budi y sus humedales. El lago tiene 56 kilómetros cuadrados y está bordeado, digamos, por algo de 4.500 hectáreas de humedales de alto valor de conservación. De hecho, son sitios prioritarios de conservación número 1 y 2, digamos, el lago y los humedales a nivel regional. Está habitado, digamos, por 15.000 personas agrupadas en más de 100 comunidades mapuche-lafkenche, que coexisten con una importante biodiversidad, como ya mencioné, más de 120 especies de aves y endémicas, migratorias y algunas en riesgo, digamos. Es un territorio biocultural donde hasta hoy se mantienen, digamos, vitales el idioma mapuche o mapudungún y otras expresiones culturales, sociopolíticas y espirituales del pueblo mapuche, lafkenche. El lago Budi podríamos decir, es una zona, ha sido y es una zona de refugio y resiliencia y abundancia, conocido por su abundante pesca y recursos alimentarios, en un pasado reciente al menos, y más antiguamente también una zona de bosque valdiviano, de selva valdiviana, digamos,
documentada, digamos, históricamente y de la que hoy día quedan lamentablemente solo remanentes. Vamos a volver a esto. Como sea, es un territorio rural con producción agrícola importante y alimentaria, donde las comunidades hoy día también desarrollan servicios de ecoturismo cultural, gastronomía, y también se han gradualmente hecho cargo de la autogestión de una serie de servicios, desde servicios básicos de agua potable, salud, educación, y por supuesto los programas de restauración biocultural, digamos, que vamos a, bueno, que luego de que yo termine, Fernando va a también presentar. Dicho esto, digamos, y ya entrando en materia, es necesario, para poner en contexto el trabajo que hacemos, hablar un poquito de la colonización tardía, digamos, reciente, hace 100 años atrás, que ha implicado una serie de transformaciones que han resultado, digamos, en un ciclo, digamos, o en un proceso de impactos acumulativos, ya concatenados de deforestación, reducción de la población originaria a pequeños espacios, introducción de la agricultura intensiva, monocultivos, etcétera, que solo, digamos, han dejado una transformación, digamos, dramática del paisaje y ecología en el Budi. Vemos aquí un paisaje, digamos, natural de bosques pantanosos, y al lado un paisaje agrícola fuertemente degradado, digamos, donde vemos la escorrentía agrícola entrando en una vertiente natural, digamos, y contaminando todo el área. A eso estamos enfrentados, digamos. Por supuesto, esto no es toda la historia, de otra manera no estaríamos acá conversando sobre soluciones positivas, como dijo Alison. De hecho, coincidiendo con nuestra llegada al territorio, hace ambiental, participativo. Tenemos 6 monitores que son, digamos, de Budianumka. También se está trabajando en la promoción y el rescate de los conocimientos y oficios tradicionales. Algo muy importante también decir de que los oficios, con respecto a la pérdida de la vegetación natural, del bosque, se pierden también los oficios y el conocimiento ancestral. Sentido, estamos haciendo también una promoción para el rescate, digamos, de estos. Conocen, el Budi era muy conocido por las pilguas, digamos, que es una bolsa muy ecológica, una malla, digamos, que se utiliza para llevar cosas, y como ven ustedes hoy en día, la bolsa plástica hay por todas partes, es un desastre gigante, digamos, inclusive en las comunidades, y nosotros creemos que la solución sería las famosas pilguas, que se perdieron en su momento, digamos, justamente porque ya no había este material vegetal que se llama chupón, más conocido por chupón, o el cay, mapudungun. Budianumka también está liderando un proceso de diálogo de saberes con Pukimche, o los custodios tradicionales, y especialistas y académicos en pos de la restauración de nuestro patrimonio biocultural. Incorporar este proceso participativo en construcción, el mundo de la ciencia con la sabiduría ancestral mapuche, lafkenche, lo cual nos enfrenta también a un gran desafío, unir estas dos ciencias que muchas veces han sido antagonistas, estos dos conocimientos, digamos, de la ciencia y también del conocimiento mapuche. Y promover también, algo muy importante que quiero decir, es promover la gobernanza territorial y ambiental, y el escalamiento de este proceso en la cuenca del Budi. Peña Ignacio decía que el Budi convivimos alrededor de 100 LOF, digamos, 100 LOF, y por lo tanto es muy importante, hay mucha presencia mapuche ahí, digamos, casi el 80 o 90% somos población mapuche. De ahí la importancia de este trabajo que estamos desarrollando en el Budi, de manera, con un micromodelo, digamos, con 3 LOF, pero con la idea después de escalar. Es un trabajo a largo plazo y que necesitamos, es un gran desafío en el fondo. Así que frente pun, pupeñi por también, Shaguel Tumay.
Bueno, damos las gracias a Fernando, Ignacio y Alison por la presentación y ahora vamos a dejar espacio para las preguntas por si alguien tiene alguna duda o alguna consulta, pregunta. Allá. Gracias, Alo. Mari, estoy fascinado con este proyecto de conservación y empoderación del pueblo, pero tengo una pregunta, porque yo soy nativa aquí de Santiago, nací aquí, mi familia, no alcancé el apellido mapuche, por desgracia, Champurray de Mulfú, que quiere decir que soy mestizo de sangre. Mi pregunta para ustedes es, ¿qué proyecto tienen ustedes para empoderar y enraizar esa voluntad que tienen ustedes, pero en las nuevas generaciones? En la gente que es champurray o gente que no es mapuche, pero tiene esa iniciativa de cuidar la tierra o de empoderarse de su cultura. Sé que tienen un proyecto para revisar los bosques o el lago si está siendo protegido, pero tengo mi duda si tienen un proyecto en mente para empoderar estas nuevas o llegar a estas nuevas generaciones que no tienen este vínculo, este roce con la lengua ancestral. Gente más como, por ejemplo, las comunidades aledañas al lago, yo creo que están al tanto de este movimiento, pero gente que no está en el territorio o está alejado de este. ¿Cómo podemos llevar este movimiento tan lindo a estos jóvenes? Muchas gracias. Ley Peñi Chaguelto por su Ramtun. Nosotros, bueno, yo lo digo por experiencia propia, yo vivo en el LOF, hace ya, bueno, por motivo de estudio, salí, por motivo de trabajo también, y regresé justamente, coincide con el inicio de este proyecto, digamos, de Maple en el territorio, y me he encontrado con muchas sorpresas, Peñi. De hecho, en mi LOF hay también una, no sé cómo llamarlo para que no suene mal, una mezcla, digamos, entre las mienes, digamos, que se casan con Camo y Funché. Entonces, han desarrollado y estas personas, digamos, se han sentido han sentido tan propia esta causa, digamos, del respeto con la naturaleza, el Quimul Mapuche, la cosmovisión, digamos, se participan tanto, digamos, como el no mapuche en las ceremonias, contarles también que donde vivo yo hay un resurgimiento, una reconstrucción, digamos, de los aspectos espiritual también, y está muy ligado, digamos, a la construcción de los humedales y de los bosques. Entonces, eso es muy importante. Y lo otro importante también generar este espacio, digamos, de inculcar a los chiqueché. En mi LOF, por ejemplo, hay una escuela muy bonita que se llama Compulos Viñigmeltú. Es una escuela, yo diría que como única a nivel nacional, porque tiene un currículum propio y han estado luchando los peñis para recuperar ese colegio para el LOF, donde llegan también chiqueché que no son, digamos, del LOF o que quieren saber, digamos, de la cultura mapuche y están en esa escuela. Así que ha sido muy, muy valioso eso también, porque ellos también traen otro concepto, otra enseñanza, y donde también hay este tipo de esos diálogos de saberes, el intercambio que existen en nuestras dos culturas. Sí, quería complementar igual. Gracias por la pregunta. Es una pregunta importante porque efectivamente los jóvenes hoy en día tienen mucha energía y quieren canalizarlo de una manera u otra, un espacio a futuro, a largo plazo, propuestas, generar agencia territorial. Y bueno, en términos de la conversación que hemos tenido con los LOF, efectivamente en los últimos años, especialmente durante y después de la pandemia, han llegado muchos jóvenes de Santiago reencantándose con el ser identitario del territorio, del LOF del Lago Budi. Entonces, en ese sentido, igual se está generando un agenciamiento local de qué significa revitalizar una identidad propia que no solamente toma en cuenta lo pasado y lo ancestral, pero también lo futuro, la innovación, el diseño. Entonces, esos son ejemplos de modelos que hay mucha energía hoy en día, y como les comento anteriormente, el tema del codiseño es algo que nosotros pensamos que debe de ser aplicado
a todas las temáticas, industria, no sé, ahí paso la palabra. Gracias. Sí, no, yo destacar la colaboración precisamente con ahora Subdirección de Pueblos Indígenas de la Facultad, que ha sido una instancia justamente para ir estableciendo en forma gradual este diálogo de saberes, tanto con profes, pero también con los estudiantes. Hemos recibido ya varias generaciones, aquí tenemos a Daniel, un buen ejemplo, un par de generaciones ya de practicantes, hicimos unos trabajos de memoria el año pasado y ahora estamos con un estudiante tesista de posgrado, digamos, de maestría. Y esperamos que esto siga creciendo, que a futuro sean más los estudiantes indígenas, no indígenas, mitad y mitad, como sea, pero que entren en esta dinámica, digamos, de empoderarse, de apropiarse, digamos, de estos temas que, como dice, bueno, ya dijeron Peña Fernando y Alison, son los temas que hoy día pueden convocarnos en forma positiva en un mundo que la verdad que tira para abajo a veces. Entonces, vemos en esta colaboración con el programa, con la Subdirección de Pueblo Indígena, una oportunidad súper importante para el territorio y para nosotros, por cierto, como practicantes. ¿Alguna otra consulta? Mari Pulamien, Mari Compuche, en Chelafken, Colimanque Piñe de Los Renca, de acá de la Guarilla, territorio Picunche, Guareche, Gualmá Pulamien. Me acordaba de una frase que me decía mi hijo, que le decía el abuelito de Spider-Man, a Spider-Man, que un gran poder requiere una gran responsabilidad. Y escuchándolo acá veo una tremenda oportunidad, un gran poder también, y me da mucha alegría que esté acompañado también con autoridades espirituales para la restauración ecológica de nuestra madre naturaleza, nuestra Ñuquemapu. Y nosotros en Renca, en los Huincul, bueno, el cerro de Renca es un folil mapo, una gran raíz de la tierra. Futarro Capillán le dicen después, le pusieron ese nombre, eran basurales, y esa tierra está muy erosionada. Hay un gran circuito de cordón empresarial, partiendo por Coca-Cola, que es la experta en secar las napas, los menocos, y nuestro Guillatú está justamente en un menoco y estamos viniendo haciendo hace un tiempo ya con autoridades espirituales y territoriales también un proceso de reivindicación y reconstrucción de nuestra identidad, porque hay un Elutúe ahí también, un cementerio mapuche preincaico. Hago esta pequeña introducción también para situarnos y hacer la siguiente conexión, ¿no?, entre el poder y la responsabilidad. Quienes han provocado parte importante del daño ecológico a nuestra naturaleza, a nuestros territorios, son las empresas. No todas, pero la mayoría, con sus políticas neoliberales, extractivistas, donde no respetan los territorios, la espiritualidad de la naturaleza. Entonces, ¿cómo ustedes como organización y nosotros como estudiantes, profesionales, comunidades, territorio, podemos hacer posible hacer esa exigencia? Porque la restauración requiere de mucho dinero también. Hay un componente espiritual, sí, pero también hay un componente de que se devuelva de alguna manera eso que sacaron las empresas, todo eso que lucraron, que suelten eso. Ellos ya tomaron, ahora es el momento que devuelvan. Si realmente hay un despertar, un arrepentimiento, una conciencia en el daño que se le ha provocado a la madre naturaleza, es el momento que lo hagan, pero en concreto. Entonces, ¿cómo desde este poder, de esta iniciativa que la encuentro muy bonita, Pulamien, y le agradezco esa fuerza, ese Nehuen, ese Kimun que tienen para poder impulsar esto, que ojalá lo podamos replicar en los territorios? Y esa es como mi pregunta, en el fondo, ¿cómo unimos es para todo, pero para los lamines también, ese poder que tienen ahora, hacer responsable también a los estados, al Estado, a las municipalidades y a las empresas para que hagan la restauración? Es su deber. Y para concluir, ayer también lo dije, el control de convención, hay un lamien de derecho por ahí también, me imagino que hay algunos más,
El control de convencionalidad se debe aplicar a todos los ámbitos de los poderes del Estado, o sea, los convenios, los tratados, deben hacerse cumplir. Es una obligación que suscriben los Estados y no pasa solamente por voluntades de profesores académicos, que es hermoso que lo hagan. Ayer hablaba la presentadora, la profesora ahí también, de la voluntad que han tenido, y eso también se valora y se entiende ese guaychán que están dando, pero hay exigencias mayores que debemos hacer que se cumplan. Así que, frente a Mañún también, por escuchar, y amules beta y nehuenca, taño que mapuca, pulón copu, que cheyem, frente a Mañún. Ahí, la mía en cada mañumta pillayo ahí me, feitichi me nehuene luen, feitichi anom kasungo fichane wen suami coming chin, muta inchen petuwe chele calle, kasawa feitichi anomka tain pulil puenkul, yafkali intati pungienmo. Me hace mucho como sentido lo que dice la Lamien. La Lamien está viviendo acá en un contexto muy diferente, digamos, pero eso no quita, digamos, que acá también hay sentimientos, hay raíces. Ese cerro importantísimo que está ahí significa mucho para nosotros, los mapuches, ¿no? Y claro, en ese contexto, digamos, donde el Estado, no hay mucho resguardo. De hecho, para contarle nomás a la mía, nosotros nos enteramos últimamente, el lago Woody se le quitó el estatus ¿cómo se llama?, de un sitio de priorización que tenía, digamos. O sea, en el fondo, porque hay una ley que se llama SVAP, algo así, Servicio de Biodiversidad, que se está tramitando hace muchos años atrás, 7 años o más, que lleva en la Cámara, y no ha salido, digamos, y bueno, entró últimamente a la Comisión de Agricultura, que salió salió muy trasquilado, digamos, sobre todo el lago Woody, que ya ahora le quitaron ese estatus, digamos, de derecho. Y significa que cualquier empresa puede llegar a instalar quizás una salmonera, o sea que tenemos que estar muy bien alerta, digamos. Y así otros espacios más que existen en el Guaymapo. Y eso, digamos, la mía, así que salga el Tumay y entrar en Nahuen. Mari Lamien, yo creo que una pregunta relevante mundial. De parte de nosotros, yo estoy aprendiendo que igual existen herramientas internacionales que nosotros utilizamos, por ejemplo, el tema de la autodeterminación de parte de los derechos de los pueblos indígenas. En ese sentido, nosotros estamos codiseñando, generando modelos de justamente qué significa un reglamento financiero hecho por las comunidades bajo la autoridad del LONCO, por ejemplo, de las autoridades tradicionales. Entonces, el uso de herramientas escritas, por ejemplo, igual estamos trabajando Budianunca en un archivo digital, justamente lo que se estaba, esta mañana la Lamien en Australia estaba compartiendo básicamente el archivo y la documentación del conocimiento local. Entonces, el tema es de cómo generar su propio protocolo, sus propios reglamentos, y quizás ponerlo público, quizás primero compartirlo primero, validarlo en forma comunitaria y después hacerlo público, porque el tema de autodeterminación se puede ejercer con herramientas innovadoras y tecnológicas. Entonces eso quizás lo que estamos aprendiendo en conjunto como trabajo colectivo. Respondiendo al tema de las empresas, la verdad que es una cuestión bien compleja, y la verdad es que Budianunca en ese aspecto, en el aspecto más político, está es un proceso en construcción, y el liderazgo lo llevan en efecto las autoridades ancestrales del territorio, y por lo menos hasta ahora lo que se nos ha indicado o mandatado es a mantener plena autonomía. Nosotros como ONG Maple, por ejemplo, tuvimos que tener un proceso muy extenso de protocolos para llegar hoy día a esta situación de colaboración, así también con la Chile y algunos otros aliados,
y la verdad que el relacionamiento con el mundo privado ha sido muy limitado por orden de las autoridades tradicionales, en particular con estas empresas que tuvieron y tienen y van a seguir teniendo intereses extractivos en el territorio. Y es un tema que están ellas y ellos buscando resolver de una u otra manera, pero la verdad que no lo tenemos resuelto. O sea, yo creo que la invitación es justamente al diálogo y al aprendizaje colectivo para ver cómo lo hacemos, digamos, con estas empresas. Chaltumay, Lamien. Por último, decir que este es el modelo que estamos viendo en la universidad, las comunidades, una organización que se la ha jugado en los territorios, y nosotros humildemente desde la universidad, como subdirección de pueblos indígenas, por allá está nuestros colaboradores. Este es el modelo de la universidad y los invitamos a una convocatoria a todas las comunidades. Tenemos acá, Daniela es la encargada, la principal, Oxman. Está en la página web una convocatoria abierta a temas que presenten las comunidades, ahí la Lamien de Renca, para que nosotros podamos plantear algunos temas de prácticas, memorias y trabajos finales, como vieron ayer con las 2 estudiantes de geología que trabajaron con ellos. Así que estamos muy contentos. Y ahora estamos bien atrasados en el programa, pero tratemos de hacer un cafecito, aprovechar de compartir 15 minutos y volvemos a este mismo auditorio con el Lamien. Cristian, ¿qué quieres ponerle? ¿Ya? Chaltumay.